buenos días. Qué gusto estar en Córdoba. Agradezco a la Municipalidad la invitación a compartir este espacio con todos ustedes. Y vamos a hablar de prácticas letradas en las escuelas. Para poder hablar de prácticas letradas, necesito, en primer lugar, que pensemos en esta noción, prácticas letradas, ¿qué involucra y a qué nos suena? Seguramente cuando hablamos de prácticas letradas, inmediatamente recordamos o nos resuena la idea de práctica social y viene para ese lado, es decir, estamos hablando de prácticas sociales que se vinculan o que se materializan a través de los usos de la palabra escrita, ¿sí? Básicamente, si tuviéramos que definir una práctica letrada, diríamos que es lo que la gente hace con la lengua, pero en una situación social, con la lengua escrita. ¿Se escucha mejor así? Perdón. Lo que la gente hace con la lengua escrita, es decir, que tenga que ver con la escritura o con la lectura, en contextos sociales, con un fin específico, ¿sí? No son prácticas carentes de sentido, sino que tienen una intencionalidad específica. Y que se vinculan con la presencia de valores, de creencias, de sentimientos, que vehiculan relaciones sociales y que obviamente están fuertemente atravesadas por la identidad, ¿sí? Por nuestras identidades como sujetos sociales, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de prácticas letradas en las escuelas, estamos significando o resignificando sobre todo el carácter social de los usos de la palabra escrita en los ámbitos en los que nos desempeñamos como docentes. Virginia Zavala lo explica muy bien en esta cita que quiero compartir con ustedes. Dice, si nos fijamos en los usos de la lectura y la escritura más allá de la escuela, y prestemos atención a esta idea del más allá, podemos darnos cuenta de que leer y escribir no son fines en sí mismos. Uno lee o escribe uno no lee o escribe para leer o escribir. Al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplias. Uno lee una receta de cocina para cocinar, escribe una carta para mantener una amistad, etcétera, etcétera. Sí, seguro acá se les van a ocurrir un montón de prácticas cotidianas en las que ponemos en juego usos de la palabra escrita, ¿sí? Bien. ¿Por qué decía prestemos atención a esta idea de más allá de la escuela? Porque lo que ha ocurrido muchas veces es que algunas de las prácticas letradas al interior de la escuela se han vaciado de sentido. Es decir, aparecen escritos, por ejemplo, que no responden a una intencionalidad social clara, ¿sí? Por eso en esta referencia aparece esa idea de reponer al interior de la escuela aquello que tiene sentido social más allá de la escuela misma, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de prácticas letradas, lo que necesitamos preguntarnos es qué enseñamos cuando enseñamos a leer y a escribir en nuestras escuelas. Y en este caso, lo que voy a intentar es enfatizar ese carácter social de la lengua en su conjunto y obviamente en particular lo que tiene que ver con prácticas letradas. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. En general asociamos las prácticas letradas al uso de la lengua escrita, ¿sí? A las diferentes manifestaciones de la lengua escrita. Sin embargo, los que trabajamos en la escuela sabemos que los límites entre los usos de la lengua no son claros y que también intervienen, por ejemplo, la presencia de la oralidad, más allá de que en general estemos hablando de la palabra escrita. Fíjense, por ejemplo, que este tipo de intervenciones formales suelen apoyarse en lo que nosotros conocemos como una oralidad secundaria, es decir, una oralidad que parece completamente espontánea, pero que en realidad tiene bastante de nota escrita o de registro escrito anterior, y que es un tipo de oralidad mediada por la palabra escrita que necesitamos también trabajar en las escuelas cuando vamos avanzando en el sistema educativo, ¿sí? Y acá empiezan a jugar dos conceptos. Por un lado, el de literacidad, desde el que enfatizamos su carácter social, y también el de alfabetización, ¿sí? El de alfabetización es una noción que resulta transversal en la escuela, que no podemos asociar a unos usos simplemente instrumentales y que se sostiene a lo largo de todo el currículum. Por eso hablamos de alfabetización temprana, alfabetización inicial, alfabetización avanzada, alfabetización académica, y seguimos hablando de alfabetizaciones porque cada uno de nosotros en este contexto y en diferentes prácticas sociales nos seguimos alfabetizando, ¿sí? Tenemos ciertas competencias, recuperando la noción que trajo a colación Hugo hace un rato, vinculados con los usos de la lengua escrita, pero seguimos construyendo habilidades por nuestro propio desempeño en ámbitos sociales. Es decir, esto tiene mucho que ver con los ámbitos en los que nos movemos.
En general, entre literacidad y alfabetización, a veces vamos a encontrar ciertas tensiones, que ahora voy a explicar por qué. Pero la potencialidad que tiene la noción de alfabetización es que nos permite resituar los usos de la lengua escrita en la escuela y el protagonismo que asumimos como instituciones educativas en el desarrollo de habilidades vinculadas a la lengua escrita. Habilidades que, como vimos cuando convocamos la noción de literacidad, son habilidades sociales, es decir, que no pueden terminarse en los límites del aula. A ver, ¿por qué decía que a veces hay ciertas tensiones? Lo que ocurre con la noción de alfabetización es que tradicionalmente y de forma descontextualizada ha estado asociado a usos negativos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, traje un recorte del diccionario de la Real Academia y necesito hacer una aclaración al respecto. No creo que la Real Academia pueda regular usos. Lo traigo porque en el imaginario colectivo muchas veces cuando hay usos creativos, por ponerlo entre comillas, de la lengua, el lugar de referencia suele ser el diccionario de la Real Academia o la Real Academia, ¿sí? No usemos, por ejemplo, desdoblamiento de géneros, masculino o femenino, porque la Real Academia dice tal cosa, ¿sí? Entonces, lo traigo simplemente como elemento del imaginario, pero no porque crea que puede regular. ¿Qué dice en la definición de analfabeto la Real Academia? Bueno, la primera dice que no sabe ni leer ni escribir. Pero fíjense en la segunda, dice ignorante, sin cultura o profano en alguna disciplina, ¿sí? Es decir, fíjense que descontextualizadamente la noción de analfabetismo ha sido asociada a una idea de falta de cultura, lo cual es absolutamente negativo, está fuera de época, pero este es el diccionario que todavía seguimos consultando. Entonces, cuando reponemos el sentido de alfabetización en las escuelas, tenemos que saber que sigue latente estas nociones de las palabras, que las palabras no son objetivas, ¿sí? Que son fuertemente ideológicas y que pueden hacer latir dentro de nuestras prácticas y nuestras instituciones alguna de estas dimensiones. Hay sí también un elemento que podemos asociar a la alfabetización que tiene que ver con el protagonismo que las instituciones jugamos cuando necesitamos contribuir al desarrollo de prácticas letradas más competentes, ¿sí? En ese sentido voy a recuperar otra cita, en este caso de Miriam Nemirovsky, y Miriam lo que dice es que las posibilidades sociales y culturales con las que un sujeto cuenta son determinantes en su alfabetización. Y acá dialogo también un poco con algo de lo que dijo Hugo hace un rato, ¿sí? Porque para avanzar en la alfabetización se requieren textos y usuarios de la lengua. Y tal vez el elemento más importante en relación con esta presencia de textos y usuarios es que se redistribuyen de forma desigual en la sociedad, ¿sí? No todos nuestros alumnos tienen el mismo nivel de exposición a usuarios de la lengua y a textos, ¿sí? Entonces el lugar donde la escuela puede intervenir es en la restitución de esas oportunidades de interactuar más y mejor con usuarios de la lengua más competentes y con textos en un contexto donde intentamos alentar el desarrollo de nuevas habilidades, siempre de forma situada, ¿sí? A ver, cuando nosotros en la escuela les proponemos a nuestros estudiantes, acá hay un listado, pero es nada más que a modo de disparador, que por ejemplo elaboren un esquema, un gráfico, que lean un cuento, que subrayen un texto, que levanten la mano para hablar y demás, no solamente estamos enseñando usos vinculados a la lengua de forma contextualizada, estamos enseñando prácticas letradas, es decir, estamos arrastrando en esos usos concepciones sociales sobre lo que se considera legítimo e ilegítimo en el contexto del aula, ¿sí? Es decir, sabemos que hay ciertas acciones en el aula que tendemos a censurar porque no se consideran propias del espacio donde se está tomando la palabra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros intervenimos sobre los usos de nuestros estudiantes, lo que estamos también contribuyendo es a legitimar ciertas prácticas letradas y a deslegitimar otras prácticas letradas. Tengamos en cuenta que en cualquier nivel del sistema educativo, Hugo hablaba de saberes previos, nuestros estudiantes vienen con un contacto sostenido con la lengua, de diferente tipo, ¿sí? Y entonces, en esta idea de prácticas legitimadas y deslegitimadas, lo que es importante es no contribuir a sostener prejuicios lingüísticos, ¿sí? Nosotros tenemos usos diversos dentro del aula, y eso es una riqueza, ¿sí? No tiene que ver con algo que deba ser censurado en función, por ejemplo, de una supuesta homogeneidad o de una lengua estándar. Lo que sí necesitamos es diversificar, en todo caso, los repertorios, ¿sí? Pero no contribuir a sostener prejuicios lingüísticos desde
desde la deslegitimación de alguna práctica. Eso no se dice así. Y tal vez es un uso o una forma de comunicación instituida más allá de la escuela que funciona fantástico en el entorno familiar y que por tanto es legítima, ¿sí? Entonces, en este sentido de restituir lo social a la lengua, tengamos en cuenta que cuando enseñamos a interactuar con la palabra escrita en el aula, estamos también enseñando o estamos ayudando a construir la legitimidad de ciertos usos frente a otros posibles. A ver, frente entonces a estas cuestiones que tienen que ver con los usos de la lengua escrita, con la lectura y la escritura en nuestras escuelas, ¿cómo lo construimos desde el aula? En general, si nos ponemos a hablar entre docentes y empezamos a hablar de lectura y empezamos a hablar de escritura, siempre aparece como preocupación. Y no es algo que tenga que ver con la escuela primaria solamente, nos pasa en la escuela secundaria, nos pasa en la universidad, nos pasa incluso en los estudios de posgrado. Es decir, siempre aparece como una preocupación. Y entonces, en relación con esa preocupación, nosotros podemos como sostener o inclinarnos por algún tipo de posicionamiento. Podemos pensar que eso que vemos ahí como una preocupación constituye un desafío institucional y por tanto podemos hacer algo al respecto, o por el contrario podemos asumir una perspectiva del déficit, ¿sí?, que resuena mucho en la prensa. Es decir, cada vez que hay algún problema de ingreso, por ejemplo, a la universidad o cada vez que hay pruebas de evaluación, lo que resuena en la prensa es los chicos no saben leer y escribir y desde luego las perspectivas del déficit siempre enfatizan lo que la escuela no hace. Sin embargo, eso no queda solamente fuera de la escuela. Las perspectivas del déficit tienen bastante vitalidad también en las prácticas y tienen que ver con atribuir la responsabilidad al propio sujeto que aprende, a nuestros propios estudiantes, no lo sabe porque pobre, no le da, o atribuírselo a los niveles previos, es decir, la escuela secundaria a la escuela primaria y la escuela primaria muchas veces a la falta de acompañamiento de los entornos escolares, ¿sí? La primera de las dimensiones, es decir, plantearlo como desafíos institucionales, habilita espacios de intervención. En cambio, la segunda, plantearlo como déficit, obtura. Ahí nos cerramos y hay muy poco que podamos hacer. Si, en cambio, asumimos la primera, esta idea de es una preocupación y, por tanto, la escuela puede asumirla como un desafío institucional, lo que necesitamos son intervenciones colectivas y situadas. Fíjense que acá, en primer lugar, puse lo de colectivas, porque la única forma de contribuir al desarrollo de prácticas letradas cada vez más diversas y más ricas tiene que ver con un trabajo compartido. Compartido desde la planificación, no solamente a nivel de prácticas espontáneas, ¿sí? Y en particular vinculado a dos líneas, a dos posibles líneas, aunque podríamos hablar de más. Una en principio es convertir el leer y escribir en objetos de enseñanza y aprendizaje. Un problema que ha tenido algunos de los enfoques que se han usado en la enseñanza de la lengua y la literatura es que se ha reducido, muchas veces desde una mala lectura y una mala divulgación de las teorías, la idea de que enseñamos a leer y escribir solamente haciendo que los alumnos lean y escriban más, ¿sí? Es decir, si un alumno lee mucho y escribe mucho, con eso alcanza. Está bien que el alumno lea y escriba mucho, fantástico, maravilloso, y ojalá lean y escriban más. Pero no es suficiente, ¿sí? Hugo hablaba hace un rato de la necesidad de andamiaje, ¿sí? Y eso implica también reflexionar sobre la forma en que usamos la lengua en la situación que la estamos usando. Si eso no ocurre, si simplemente leemos, pero no convertimos esa práctica en objeto de reflexión y de metarreflexión, no estamos pensando la lectura y la escritura como objeto de enseñanza y aprendizaje. Solamente lo estamos pensando en términos de prácticas, de las competencias que el alumno ya tiene, pero sin intervenir adecuadamente y perdiendo la oportunidad de fortalecer el recorrido. La segunda dimensión es absolutamente indispensable y tiene que ver con leer y escribir a través del currículum. Cuando decimos a través del currículum, decimos que todos los espacios, en cualquier nivel educativo, utilizan la lengua. Y no la estamos pensando, a pesar de que uso la idea de utilizan, en un sentido utilitario. Es decir, todas las disciplinas del currículum construyen conocimientos a partir de los usos de la lengua. Y esa construcción de conocimiento no es independiente de la lectura y la escritura, ¿sí?
además tenemos formas específicas de leer y escribir en las disciplinas. No se lee igual la ciencia social que la matemática, que los textos vinculados a la educación física, ni se escriben igual los textos en las disciplinas. Por eso, cuando hablamos de leer y escribir a lo largo del currículo o a través del currículum, estamos pensando en articular un trabajo conjunto, en el que todos los espacios de la formación de nuestros estudiantes tomen decisiones en conjuntos vinculados a las prácticas letradas que se sostienen. No solamente en términos de, a ver, ¿qué vamos a hacer con la lengua?, sino cómo vamos en nuestros espacios a convertir la lengua en objeto de enseñanza y de aprendizaje. A ver si esto sigue. Ahí está, bien. Esperen. Ahí está. Bueno, ahí pareciera que va. Vamos a ver. Como la idea es un poco que estas conferencias también puedan ser retomadas después cuando hablemos en los conversatorios y demás, propongo algunas preguntas como para seguir pensando sobre esto. En principio, ¿cómo leemos y escribimos en cada una de las disciplinas del currículum? ¿Sí? Como una forma de interpelar los propios espacios curriculares en los que estamos trabajando. ¿Cómo leemos? ¿Qué hacemos en esos espacios con la lectura y la escritura? ¿Cómo enseñamos a leer y escribir en esos espacios? No solamente cómo ejercitamos en términos de práctica, sino cómo lo construimos, como dijimos antes, en términos de objeto de conocimiento. Una parte que me parece fundamental en esto es esta idea de tender puentes. ¿Qué puentes tendemos entre nuestros espacios para trabajar en conjunto objetivos vinculados con la lectura, la escritura y la oralidad en la escuela? ¿Sí? La idea de puentes no está pensada acá desde un sentido de puentes espontáneos que salgan, sino en el sentido de reposicionar una planificación conjunta que nos permita trabajar de forma articulada, es decir, articular esfuerzos. Y en ese sentido lo que resulta fundamental es la construcción de un proyecto alfabetizador institucional, ¿sí? Es decir, que los acuerdos no sean solamente acuerdos espontáneos, sino que en conjunto nos sentemos a discutir, como decía Hugo, cómo vamos a andamiar ese proceso de nuestros estudiantes a lo largo del recorrido en el sistema educativo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué aportes va a hacer cada área en términos de que nuestros alumnos aprendan a leer y escribir mejor en cada uno de los niveles? No estoy pensando solo en la escuela primaria, de nuevo, estoy pensando que esto mismo tiene que aparecer en la escuela secundaria y tiene que aparecer también en la universidad, incluso en el posgrado, ¿sí? No podemos dejar latente o transferir la responsabilidad de los aprendizajes solamente a los estudiantes. Bien, ahora, al principio cuando empecé a hablar, hablé por un lado de prácticas letradas y también de alfabetización. Y dije que cuando hablábamos de prácticas letradas, lo que hacíamos era reposicionar o enfatizar el carácter social de los usos de la lengua. Entonces, ¿qué implica, en términos didácticos, pensar nuestra aproximación a la lectura y la escritura en términos de prácticas sociales? Implica básicamente que necesitamos tener presente ese carácter social en las prácticas de intervención didáctica que vamos a ir desplegando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en prácticas letradas, lo que estamos haciendo es pensar en usos reales de la lengua en la escuela, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una práctica letrada también tiene que ver con usos que la escuela ha construido como propios, ¿sí? Ciertas formas de comunicación que se han construido como propias en la escuela y que también constituyen prácticas letradas, pero que no tendrían que ser las únicas que aparecen en la escuela, ¿sí? A ver, ¿qué necesitan entonces en términos de esta idea de construir usuarios cada vez más competentes? ¿Qué necesitan ellos para desarrollar habilidades en vinculación con esto? En principio necesitan participar de modo asiduo en instancias individuales y colectivas de lectura y escritura con un objetivo claro en las que intervengamos activamente como docentes. Miren que acá hay varias cosas para desglosar que en realidad anudan varias de las cuestiones que mencionó Hugo hace un rato. Primero necesitan un contacto asiduo, pero dijimos que no era suficiente, es decir, no alcanza con que lean mucho o que lean más y escriban más. Necesitamos que en esa lectura y esa escritura haya también una intervención docente que convierta esa práctica en una instancia de reflexión sobre la lengua, ¿sí? Y que le acompañe a leer mejor, porque si no nos ponemos, me gustó el esquema de Hugo del ovillo y el pingüinito con el pullover. Si no nos ponemos al principio dando simplemente la consigna, lea, y nos ponemos al final viendo cómo quedó el tejido. Y en realidad necesitamos estar en el medio, ¿sí? Ayudando a que ese tejido, en el contexto de una intervención didáctica, sea mucho mejor que el que podrían haber hecho si yo no intervenía, ¿sí? Si no, me quedo como al margen y en realidad estoy
digamos, acompañando o estoy presente mientras se desarrollan ciertas prácticas letradas en la escuela, pero no estoy interviniendo para mejorar esas prácticas. El otro elemento que aparece importante acá es la idea de objetivo claro. Nuestros estudiantes tienen que saber por qué leen, ¿sí? Esta idea de objetivo claro es tan importante en la lectura como en la escritura y a veces interfiere con concepciones de la lengua. Dentro de un rato voy a mencionar la necesidad de revisar algunas de las concepciones que nosotros como docentes sostenemos en relación con la lectura y la escritura. Hago un mini paréntesis para hacer referencia a una acá en relación con esta idea de objetivos. A veces, una práctica dominante de la lectura, que incluso por ahí se piensa que puede ayudar a leer mejor, es la idea de buscar la idea principal de un texto. Es decir, frente a un texto buscamos la idea principal. ¿Qué pasa con esa consigna? Detrás de esa consigna hay una concepción de la lectura. ¿Qué concepción de la lectura hay? Que el sentido está en el texto, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que el sentido está en el texto, pedimos que se busque la idea central de un texto. Pero la idea central de un texto no depende del texto, depende del objetivo de lectura. 2, 3 o 4 personas frente a un mismo texto con un objetivo de lectura diferente van a encontrar diferentes ideas principales. Porque, de nuevo, la lectura y la escritura son prácticas sociales en las que intervenimos como sujetos activos. Y la lectura y la escritura siempre están vehiculadas por algún tipo de objetivo, ¿sí? Entonces, cuando una práctica recurrente, que aparece incluso en los manuales, y es un buen lugar para interpelar, es esta de marquemos la idea principal, lo que hay que rascar detrás de la consigna es qué concepción de lectura se está sosteniendo. ¿Por qué aparece esta idea de que necesitamos leer y escribir en términos o en el contexto de experiencias colectivas? Porque las buenas experiencias colectivas se convierten en un insumo fundamental para las experiencias individuales. Es decir, escribir con otros y leer con otros y reflexionar sobre lo que hemos hecho, se convierte en un insumo, en una especie de referencia que tomamos cuando tenemos que leer solos, ¿sí? Junto con esto, creo que como desde las instituciones educativas tenemos un montón de cosas que podemos hacer para acompañar esos procesos de lectura y escritura. Ahí hay una lista, pero tenemos un montón más, pero les voy a proponer recorrer algunos de ellos. En primer lugar, convertir la lectura y la escritura en objeto de experimentación, de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? La idea de experimentación también la recupero en el sentido de enseñanza de la gramática en la escuela, ¿sí? Las escuelas estamos bastante acostumbrados a la presencia de una gramática normativa, a decir lo que está bien y está mal, y en realidad en el aula lo que necesitamos es restituir una gramática del sentido, una gramática que hable más de nuestros usos, ¿sí?, en un contextos particulares, que simplemente censure y anule. Necesitamos entender cómo funciona la lengua. Hay una imagen que es bastante potente para esto, que es la de ingeniería inversa. Cuando alguien quiere, por ejemplo, aprender a construir un reloj, lo que hace es agarra un reloj, con mucho cuidado desarma el reloj, sin perder de vista el lugar donde van las piezas, las deja ahí, pero bastante ordenadas, ve cómo funcionan por separado, pero sin perder de vista el contexto global, y luego vuelve a armar el reloj, ¿sí? Si no tiene ese cuidado de no perder de vista el contexto global, después nos quedamos sin reloj. Con la gramática en la escuela, en términos de estrategia para leer y escribir mejor, nos pasa lo mismo, no volvemos a armar el reloj, ¿sí? Aparece muchas veces como una práctica normativa y descontextualizada que tiene poco para decirnos en realidad en términos de herramientas para construir mejores prácticas letradas. Necesitamos entonces restituir una gramática del sentido. En términos de objeto de experimentación, lo mismo nos pasa con la lectura y la escritura. Cuando por ahí instituimos modos muy reglados de leer en el aula, estamos perdiendo también de vista la posibilidad de usos más creativos, tanto con la lectura como con la escritura, ¿sí? La experimentación también pasa por generar estrategias propias frente a otras que obviamente serán más andamiadas. La segunda dimensión es en relación con lo que les dije hace un rato, revisar nuestras concepciones de lectura y escritura, ¿sí? La concepción que piensa al texto como la fuente de la lectura y piensa la lectura como la comprensión de ese texto buscando la idea principal, es una concepción, pero después tenemos dos más. A esa primera concepción le llamamos concepción lingüística, pero hay dos más también, una concepción sociolingüística que pone el texto en contexto. Entonces necesitamos pensar cómo estamos entendiendo la lectura y la escritura, pero no de forma solamente individual. Necesitamos discutirlo en las instituciones, porque de acuerdo a cómo pensemos la lectura y la escritura, también tomaremos decisiones didácticas en conjunto, ¿sí?
Otra dimensión más, contribuir a la construcción de rutinas y buenas prácticas de lectura y escritura. La idea de rutinas por ahí está un poco desvalorizada, pero en términos de usos de la lengua o de prácticas, hay ciertas cuestiones o ciertos vínculos con la palabra escrita que está muy bueno que se conviertan en rutinas. Por ejemplo, la exploración de paratextos, es decir, una forma de generar anticipaciones sobre el contenido del texto pasa por exploración de paratexto, mirar el título, qué nos dice, mirar dónde está publicado, etcétera, etcétera. Ahora, esa no puede ser la única estrategia de aproximación a un texto. Tiene que convertirse en rutina. La tenemos que andamiar un tiempo hasta que el alumno la haga absolutamente de forma propia. Es decir, tengo un texto, lo primero que hago es explorar un paratexto. Eso es una rutina. Frente a un texto, saber qué es lo que hay que hacer, ¿sí? En términos de habilidad incorporada para generar una competencia de lectura. Otros ejemplos. Identificar los objetivos de lectura. Decíamos hace un rato que a veces hay intervenciones didácticas que anulan esta idea del objetivo. Si yo pido marcar la idea principal de un texto, no estoy poniendo en consideración que necesitamos acercarnos al texto con un objetivo y que eso es lo que va a permitirme ver qué es lo que es, digamos, más importante. La importancia, de nuevo, no está en el texto, está en el vínculo que yo sostengo con esa palabra escrita en el contexto de una práctica de lectura especial y específica. Otra más, releer. A veces por tiempos o por lo que sea, no incorporamos como rutina esta idea de que un texto no se lee una vez, aunque sea un texto corto, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la experimentación de la lengua. Si estoy leyendo una definición, es fantástico si puedo volver sobre esa definición para de nuevo aplicar ingeniería inversa, ver cómo está armada, por ejemplo, y fijarme en otras cuestiones, de nuevo, con diferentes objetivos de lectura. No es que volvemos al texto para leer lo mismo, porque volvemos con diferentes objetivos, entonces leemos cosas diferentes y aprendemos de forma diferente porque lo estamos haciendo también como escritores, viendo en ese texto la posibilidad de tomar insumos para nuestras prácticas de escritura. Otro elemento más, bueno, dice explorar textos y pensar al lector cuando escribimos. La idea de exploración de texto es casi como una máxima. En la escuela y en cualquier nivel del sistema educativo no se puede escribir lo que no se ha leído primero. Entonces, si yo quiero que mis estudiantes escriban un texto expositivo, primero tendrían que haber tenido exposición a textos expositivos, exposición en el sentido de estar en contacto con una diversidad de textos, pero no solamente una exposición, sino una reflexión sobre esos textos. Es decir, leer esos textos como escritores, reflexionando sobre lo que pasa en su interior, ¿sí? A eso me refiero con explorar textos y luego pensar al lector cuando escribimos. Planificar la escritura, revisar el propio texto como parte de un proceso de lectura y escritura que no se entienda en forma simple, sino que se entienda como la posibilidad de pensar diferentes dimensiones que un escritor y un lector cada vez más competente pone en juego cuando empieza a, digamos, a interactuar con textos de mayor complejidad. Bien. Diversificar los tipos de textos que trabajamos en el aula. Esto también, cuando nos preguntamos sobre qué aportamos en términos de áreas disciplinares o áreas en general, en cualquier nivel del sistema educativo, al desarrollo de prácticas letradas diversas y cada vez más competentes, lo que nos interesa pensar también es qué tipos de textos estamos poniendo en la escuela. Fíjense que específicamente pregunto por textos porque un poquito más abajo va a aparecer la idea de que la unidad para trabajar la lectura y la escritura en el aula siempre tiene que ser el texto, como una unidad que tiene que ver justamente con prácticas sociales. No es que escribo 2 líneas sobre lo que leí, escribo una reseña o escribo una definición sobre algún punto, pero escribo sobre texto, es decir, con un patrón que me ayuda a organizar aquello que tengo que poner por escrito. Abordar el texto, entonces, decíamos, como unidad de trabajo desde todos los espacios curriculares. De nuevo, no solo en lengua, en cualquier espacio del currículum, pensar el texto como una unidad de reflexión, pero también de producción escrita. Utilizar textos auténticos, esto por ahí, sobre todo a medida que vamos avanzando en el sistema educativo, es fundamental porque tiene que ver con la formación de un lector crítico. Si todo el tiempo aparecen en la escuela textos adaptados o manipulados, se pierde de vista la posibilidad de pensar en aquellas cuestiones contextuales que influyen en la producción del propio texto. Por ejemplo, si es una nota periodística, en qué periódico fue publicado y qué implica eso en términos de circulación de la palabra. Seleccionar buenos textos y recursos y obviamente elaborar también recursos, pero cuando pienso en buenos textos pienso también en las rutinas que queremos construir.
Si decimos que explorar paratextos es una estrategia que puede construirse como rutina, me está bailando el robot, qué emoción, que puede construirse como rutina, entonces, bueno, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Ya terminó, señor robot. Me voy a quedar, las últimas dos son de acuerdo. La idea de desnaturalizar prácticas, voy a cerrar solamente con esta idea. A ver, seguramente recuerdan, y había por acá unas colegas uruguayas, hay un texto de Galeano, de Eduardo Galeano, que habla de la guardia del banquito, ¿sí? Dice que llega, vieron que la memoria es selectiva, así que seguro voy a contar una parte y me voy a olvidar lo más importante. Pero en la guardia de banquito llega, creo que es un gendarme o de alguna otra fuerza, a un regimiento y encuentra que en ese lugar se sostiene la guardia del banquito. Siempre hay un gendarme parado al lado del banquito. Nadie sabe por qué, empieza a mirar y a buscar un poco la historia y encuentra que hace 20 años, cuando el banquito se pintó, mandaron a hacer la guardia del banquito para que nadie se sentara en ese lugar. Obviamente el banquito ya no estaba y se había restituido un banquito para sostener la práctica. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de resignificar las prácticas, hablamos de no sostener guardias del banquito desde las instituciones educativas. Muchas gracias.